Lo primero que noté fue el silencio. Estaba en mi oficina en casa ese sábado por la noche, encorvado sobre mi ordenador portátil, revisando hojas de cálculo, cuando me llamó la atención la ausencia de sonido. El apartamento de al lado siempre estaba lleno de música, risas, el murmullo de la vida. A Lily le encantaba poner discos antiguos de jazz, y yo me había acostumbrado a escuchar la voz de Billie Holiday a través de las paredes mientras trabajaba. Pero esa noche, nada. Solo un silencio inquietante y perturbador que me erizó el vello de la nuca. Me llamo Ethan. Tengo 28 años y vivo solo en un modesto apartamento de 2 habitaciones en Seattle, con muebles de segunda mano y un balcón que nunca uso. El piso estaba amueblado cuando me mudé hace 3 años y nunca me molesté en cambiar mucho. Un sofá de cuero desgastado, una mesa de centro con manchas de agua, estanterías llenas de libros de texto de finanzas que no he abierto desde la universidad. Trabajo como contable en una empresa mediana del centro de la ciudad. Es un trabajo estable, nada glamuroso, pero me paga el alquiler y me mantiene lo suficientemente ocupado como para no pensar demasiado en lo tranquila que se ha vuelto mi vida. Siempre he preferido la tranquilidad. De hecho, después de crecer en un hogar caótico con 3 hermanos menores y unos padres que discutían más de lo que hablaban, el silencio se convirtió en mi refugio. Me mudé a Seattle justo después de graduarme en la Universidad de Washington, desesperada por tener espacio, paz, una vida que fuera completamente mía. Sin dramas, sin complicaciones, solo trabajo y alguna que otra cerveza con compañeros que nunca hacían demasiadas preguntas personales. Entonces lo oí. Ya no era silencio, sino algo peor. Un sollozo ahogado a través de las finas paredes. El tipo de llanto que alguien intenta ocultar, presionando la cara contra una almohada o cubriéndose la boca con las manos. Se me encogió el pecho. Conocía ese sonido. Había oído a mi madre llorar así demasiadas veces mientras crecía. Mi mejor amiga, Lily, vivía al lado con su novio Marcus. Nos conocíamos desde el instituto, en Tacoma, antes de que la vida nos llevara por caminos diferentes. Ella fue a la escuela de arte en Portland, mientras que yo me quedé en la ciudad para ir a la universidad. Sin embargo, seguimos en contacto, como hacen los verdaderos amigos. Llamadas telefónicas a altas horas de la noche, mensajes de texto por cumpleaños, quedadas ocasionales para tomar un café cuando ella visitaba su casa. Cuando me dijo hace 6 meses que se mudaba a Seattle y que había encontrado un apartamento, me emocioné mucho. Cuando mencionó que estaba en mi edificio, justo al lado, me reí de la coincidencia. Supongo que ahora somos vecinos, dijo, con esa brillante sonrisa iluminando su rostro. Estás atrapado conmigo, Ethan. Podría ser peor, le respondí en tono burlón. Se había mudado con Marcus, su novio, desde hacía 2 años. Lo había visto unas cuantas veces. Trabajaba en ventas de tecnología, conducía un buen coche y siempre llevaba relojes caros. Tenía esa confianza agresiva que algunos confunden con encanto. Nunca me gustó especialmente, pero Lily parecía feliz, y eso era lo que importaba. Al menos eso es lo que me decía a mí mismo. Los sollozos se hicieron más fuertes y luego se detuvieron de repente. Una puerta se cerró de golpe con tanta fuerza que sentí cómo vibraba mi pared. Unos pasos pesados resonaron en el pasillo, enfadados y decididos. Luego se oyó el sonido de un ascensor, seguido de más silencio. Mi estómago asintió. Algo iba muy mal. Me levanté de mi escritorio, sin saber muy bien qué hacer. ¿Debería ir a ver cómo estaba? ¿Sería sobrepasar los límites? Éramos mejores amigas, pero ahora había una barrera entre nosotras, un muro, literal y figuradamente. Ella tenía a Marcus, una vida de la que yo no formaba parte más allá de los saludos amistosos en el pasillo y las ocasionales invitaciones a cenar que solía rechazar. Entonces se oyó un suave golpe en mi puerta, tan silencioso que casi no lo oigo. 3 golpes suaves, vacilantes y asustados. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras me dirigía a la puerta. Miré por la mirilla y se me cortó la respiración. Lily estaba allí y no se parecía en nada a la mujer segura y llena de vida que yo conocía. Su rostro estaba pálido,
casi fantasmal. El rímel le corría por las mejillas en oscuros ríos. Su cabello rubio miel, normalmente peinado a la perfección, le caía suelto y despeinado sobre los hombros. Llevaba un jersey gris holgado y vaqueros, y sostenía su teléfono en una mano y una pequeña mochila en la otra. Pero fueron sus ojos los que me destrozaron, rojos, hinchados y llenos de un miedo que nunca antes había visto en ella. Abrí la puerta de un tirón inmediatamente. Ethan, susurró, con la voz quebrada al pronunciar mi nombre. Todo su cuerpo temblaba. Siento mucho molestarte. Sé que es tarde. Es solo que no sabía a dónde más ir. Su voz se quebró por completo. ¿Puedo quedarme aquí esta noche? Se me encogió el corazón. Mil preguntas inundaron mi mente. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Marcus? ¿Estás herida? ¿Te ha hecho daño? Pero me las tragué todas. En ese momento no necesitaba preguntas. Necesitaba seguridad, por supuesto, dije, apartándome inmediatamente y abriendo la puerta más. Cumin, por favor. Dudó un momento, mirando hacia el pasillo, hacia la puerta de su apartamento. Estaba cerrada, con una delgada línea de luz visible por debajo. Luego me miró, respiró temblorosamente y entró. Cerré la puerta detrás de ella y la cerré con llave. El cerrojo encajó en su sitio y vi cómo sus hombros se relajaban ligeramente, solo un poco. Se quedó de pie en mi pequeña entrada, con aspecto perdido y diminuto, como si se hubiera encogido, con los brazos cruzados alrededor de la cintura, todavía agarrando la mochila como si fuera un salvavidas. Toma, siéntate, le dije con suavidad, señalando el sofá. Te traeré algo. ¿Agua? Ahí la tienes. Creo que tengo chocolate caliente en alguna parte. Ella asintió, pero al principio no se movió. Se quedó allí de pie, mirando a la nada. Luego, lentamente, mecánicamente, caminó hacia el sofá y se sentó en el borde, con la espalda recta y las manos agarradas a la mochila que tenía en el regazo. Parecía que fuera a salir corriendo en cualquier momento. Fui a la cocina, con la mente a 1000 por hora. Encontré el chocolate caliente en el fondo de un armario, probablemente con un año de antigüedad, y herví agua en mi tetera. Me temblaban ligeramente las manos mientras servía el agua en la taza. La veía allí sentada, completamente inmóvil, salvo por un ligero temblor en los hombros. Cuando le llevé la taza, la envolví en un paño de cocina para que no se quemaran las manos. La cogió, pero no bebió, solo la sostuvo, mirando fijamente el vapor que se elevaba. Cogí la manta que había en el respaldo de mi sillón y se la puse suavemente sobre los hombros. Se estremeció ligeramente al sentir el contacto, pero luego se relajó. Gracias, susurró tan bajito que apenas la oí. Me senté en el otro extremo del sofá, dejándole espacio, tratando de pensar qué decir. El silencio se prolongó entre nosotros, pero no era incómodo. Era una espera cautelosa. La observé, a esta persona a la que conocía desde hacía más de una década, y me di cuenta de lo poco que sabía realmente sobre su vida en los últimos 6 meses. Nos habíamos saludado en el pasillo, intercambiado cumplidos sobre el trabajo y el tiempo, pero no habíamos hablado realmente, no como solíamos hacerlo. Finalmente, tomó un pequeño sorbo de chocolate caliente y dejó la taza sobre la mesa de centro con manos temblorosas. Últimamente está diferente, dijo de repente, con voz plana y distante. Marcus, estos últimos meses, enfadado por todo, su trabajo, el dinero, el apartamento, yo. Hizo una pausa y tragó saliva. Especialmente yo. Nada de lo que hacía estaba bien. La forma en que cocinaba, la forma en que limpiaba, cómo me vestía, con quién hablaba. Empezó a revisar mi teléfono, a preguntarme dónde había estado, a quién había visto. Pensé que tal vez solo estaba estresado. La presión del trabajo. Ya sabes, seguí poniendo excusas. Apreté los puños, pero me quedé callada, dejándola hablar. Esta noche teníamos planes. Habíamos reservado mesa en ese restaurante italiano del centro. Llevaba toda la semana deseándolo. Pensé que quizá ayudaría, ya sabes, a recordarnos cómo solíamos ser. Su voz se quebró, pero él llegó a casa ya enfadado. Dijo que su jefe lo había criticado en una reunión.
Empezó a beber y luego empezó a decirme que yo nunca entendía la presión a la que estaba sometido, que yo lo tenía muy fácil, que siempre estaba gastando su dinero. Ella se envolvió más en la manta. Intenté calmarlo. Le sugerí que nos quedáramos en casa, que pidiéramos pizza, que nos relajáramos. Eso empeoró las cosas. Dijo que yo siempre arruinaba sus planes, que siempre lo decepcionaba. Entonces le dije, quizá deberíamos hablar de esto cuando esté más tranquilo. Y ella se detuvo, con la respiración entrecortada. Cogió su teléfono de la encimera y lo lanzó al otro lado de la habitación. Se estrelló contra la pared justo al lado de mi cabeza. Había cristales por todas partes. Una lágrima rodó por su mejilla. Nunca había hecho algo así, nunca había tirado nada, nunca había sido violento. Me quedé allí paralizada. Y él puso una mirada en su rostro como si se diera cuenta de lo que había hecho, pero también como si no le importara. Mi corazón latía con fuerza. Quería ir a la casa de al lado en ese mismo instante, y me obligué a respirar, a mantener la calma por ella. Agarré mi mochila, la que guardo junto a la puerta con mi ordenador portátil dentro. Ni siquiera pensé, solo la agarré y salí corriendo. Él no intentó detenerme, simplemente me dejó ir. Ella finalmente me miró, con los ojos rojos y desesperados. Me senté en la escalera durante 20 minutos tratando de decidir a dónde ir. Llamé a mi prima Sarah, que vive en Portland. Me dijo que podía quedarme con ella, pensar qué hacer y quedarme todo el tiempo que necesitara. Qué bien, dije en voz baja. Que tengas un lugar a donde ir, asintió ella. Pero no puedo enfrentarme a subir a un autobús esta noche. No puedo afrontar el viaje, las preguntas, todo eso. Solo necesito... Su voz se quebró por completo. Solo necesito una noche en la que me sienta segura, en la que pueda respirar. ¿Puedo quedarme aquí solo esta noche? Me iré por la mañana, lo prometo. Es que no puedo volver allí. Esta noche no, Lily. Dije, y mi voz sonó más áspera de lo que pretendía. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites. Esta noche, mañana, la semana que viene, el tiempo que sea necesario. No tienes que prometerme nada. Me miró fijamente, con una expresión que cambiaba. Alivio, tal vez, o incredulidad ante el hecho de que alguien no le pidiera nada a cambio. Gracias, susurró de nuevo. Y esta vez lo decía en serio. Esta vez, parte de la tensión abandonó su cuerpo. Me levanté. Tú duerme en mi cama. Yo dormiré aquí, en el sofá. Déjame traerte algunas cosas, Ethan. No, no puedo. Sí que puedes, le dije con firmeza, pero con delicadeza. Por favor, déjame hacerlo. Ella asintió lentamente. Fui a mi dormitorio y cogí una camiseta y unos pantalones de chándal de repuesto de mi cajón. Probablemente le quedarían grandes, pero eran cómodos. Cuando volví, ella seguía sentada en el mismo sitio, mirando sus manos. Toma, le dije, entregándole la ropa. El baño está al final del pasillo. Tómate tu tiempo. Hay un cepillo de dientes nuevo en el armario debajo del lavabo, todavía en su envase. Cogió la ropa y se levantó, dejándose caer la manta de los hombros. Durante un momento, nos miramos sin decir nada. Luego dio un paso adelante y me abrazó, rápida y desesperadamente. Me quedé paralizado y luego la rodeé con mis brazos con cuidado. Me pareció tan pequeña, tan frágil. Gracias, me dijo contra mi hombro. Por no hacer preguntas, por estar siempre aquí, le dije, y lo decía en serio. Se apartó, cogió su mochila y desapareció por el pasillo. Oí cerrarse la puerta del baño. El agua empezó a correr. Me quedé de pie en mi salón, rodeado de silencio otra vez. Pero esta vez era diferente. Pesado por la responsabilidad, por la ira hacia Marcus, por el miedo a lo que vendría después. Cogí sábanas y una almohada del armario y preparé el sofá. No era cómodo, pero había dormido en peores. A través de las paredes podía oír el débil sonido del agua corriendo, y me preguntaba qué estaría pensando, de pie bajo ese chorro, lavando esta terrible noche. Cuando salió 20 minutos más tarde, con mi ropa colgando, holgada sobre su cuerpo, la cara limpia, parecía más joven, de alguna manera vulnerable. Me dedicó una pequeña sonrisa triste. La cama es toda tuya, le dije. Si necesitas algo, aquí estoy. Ella asintió y se alejó por el pasillo.
Oí cómo se cerraba suavemente la puerta del dormitorio. Me tumbé en el sofá, en la oscuridad, mirando al techo, escuchando cómo el apartamento se calmaba a nuestro alrededor. Mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Por qué no había dicho nada? ¿Había habido señales que se me habían escapado? Estaba demasiado absorta en mi tranquila vida como para darme cuenta de que mi mejor amiga estaba sufriendo justo al lado. Al final del pasillo, oí crujir la cama cuando se movió. Luego, débilmente, la oí llorar de nuevo, suave, con cuidado, como si intentara que no la oyera. Cada sollozo ahogado era como una puñalada en el pecho. Quería ir a verla para decirle que todo iba a salir bien, pero no sabía si eso era cierto y no quería mentirle. Así que me quedé allí tumbada en la oscuridad, escuchando, velando por ella, asegurándome de que supiera que no estaba sola. La noche se alargaba. Al final, dejó de llorar. El apartamento volvió a quedar en silencio, y en ese silencio me hice una promesa a mí misma. Pasara lo que pasara, necesitara lo que necesitara, yo estaría allí. Sin preguntas, sin juicios, sin condiciones. La mañana traería sus propios retos. Pero esa noche ella estaba a salvo, y eso era suficiente. Excepto que la mañana llegó demasiado rápido. Me desperté con una pálida luz grisácea que se filtraba a través de las cortinas y el olor a café. Durante un momento de desorientación, no supe ubicarme. Entonces, todo lo de la noche anterior volvió a mi mente. Me senté en el sofá, con el cuello dolorido por el ángulo incómodo, y oí movimiento en la cocina. Lily estaba de pie junto a la encimera, todavía con mi ropa de talla grande puesta y el pelo recogido en una coleta desordenada. Había encontrado mi cafetera y había averiguado cómo usarla, lo cual era más de lo que yo solía conseguir antes de mi primera taza. Se giró al oírme moverme y pude ver la hinchazón alrededor de sus ojos, el agotamiento reflejado en cada línea de su rostro. Lo siento, dijo inmediatamente. No quería despertarte. Es solo que no podía dormir más y pensé que no pasaba nada. Dije, levantándome y estirándome. Mi espalda protestó. Huele de maravilla, la verdad. Sirvió 2 tazas, añadió leche a ambas sin preguntar, porque recordaba cómo me gustaba y me entregó una. Ese simple gesto me pareció significativo de alguna manera. Ese pequeño acto de recordar. Nos quedamos de pie en mi pequeña cocina, bebiendo café, sin saber muy bien qué hacer a continuación. La luz del domingo por la mañana se colaba por la ventana, suave y gris. El tiempo en Seattle estaba, como era de esperar, nublado. Afuera, podía oír cómo la ciudad se despertaba, el tráfico zumbando en la distancia, el perro de alguien ladrando unos pisos más abajo. ¿Cómo has dormido?, le pregunté, y enseguida me arrepentí de la pregunta. ¿Qué pregunta más estúpida? Pero a ella no pareció importarle. Mejor de lo que esperaba, dijo en voz baja. Era la primera noche en meses. No me quedé despierta esperando a ver de qué humor estaría él a la mañana siguiente. Apreté con fuerza mi taza. ¿Cuánto tiempo llevaba así? Ella se quedó callada un momento, mirando fijamente su café. Empezó con pequeños comentarios sobre mi ropa, mis amigos, cómo pasaba el tiempo. Pensaba que solo estaba siendo protector, ya sabes, cariñoso. Ella se rió con amargura. Fui tan estúpida. No fuiste estúpida, le dije con firmeza. Te manipulaba. Eso es lo que hacen las personas así. Ella me miró, con los ojos buscando algo en mi rostro. Seguía pensando que si me esforzaba más, si era mejor, todo volvería a ser como al principio. Pero todo empeoró. La ira, las críticas, revisar mi teléfono cuando me duchaba, interrogarme sobre cada mensaje de texto. Hizo una pausa. El mes pasado me obligó a borrar Instagram porque decía que publicaba cosas para llamar la atención. Me dije a mí misma que no importaba, que las redes sociales eran una tontería, pero sí importaba. Era otra cosa más que me había quitado. Quería decir muchas cosas, pero me conformé con decir, ahora estás fuera. Eso es lo que importa. Ella asintió, pero sus manos temblaban ligeramente mientras se llevaba la taza a los labios. Sara me envió un mensaje esta mañana. Puede recogerme en la estación de autobuses esta tarde. Si cojo el de las 2 Washington, ya lo ha hablado con su compañera de piso.
Puedo quedarme todo el tiempo que necesite. Suena bien, dije, y lo decía en serio. Tener a la familia cerca. Sí, dejó la taza sobre la mesa. Pero aún no estoy lista para irme. No esta mañana. ¿Te parece bien si me quedo aquí unas horas? Sé que dije que solo una noche, pero... Lily, la interrumpí con delicadeza. Puedes quedarte. Siéntete como en casa. No voy a ir a ningún sitio. Algo en su rostro se suavizó al oír eso. El estricto control que había mantenido sobre sí misma se relajó ligeramente. Gracias, Ethan. ¿En serio? Preparé huevos revueltos y tostadas, quemando un poco las tostadas porque estaba distraído, pero ella se las comió de todos modos. Nos sentamos en la pequeña mesa de mi cocina, en la que solía comer de pie mientras miraba mi teléfono, y me pareció extrañamente normal, como si estuviéramos de vuelta en el instituto desayunando en su casa antes de ir a clase. Su madre iba de un lado a otro preguntando por los deberes y los planes para el fin de semana. ¿Te acuerdas de cuando solíamos estudiar en tu casa? Preguntó de repente, como si me hubiera leído el pensamiento. Y tu madre preparaba esos horribles batidos de proteínas que estaba convencida de que nos ayudarían a concentrarnos. Me reí. Sabían a hierba cortada y a desesperación, pero los bebíamos de todos modos porque no queríamos herir sus sentimientos. Lily dijo, y por primera vez desde anoche vi una sonrisa auténtica, pequeña pero genuina. Hablamos más después del desayuno, no sobre Marcus, ni sobre anoche, solo sobre cosas sin importancia. Le hablé del trabajo, de la declaración de impuestos increíblemente complicada en la que había estado trabajando para un cliente que tenía 3 negocios y no sabía organizar sus recibos. Ella me habló del trabajo de diseño gráfico que había estado haciendo como autónoma, de cómo lo había dejado recientemente porque Marcus le había dicho que le quitaba tiempo para cosas más importantes. Me encantaba, dijo en voz baja, crear algo de la nada, hacer algo bonito. Él decía que era una pérdida de tiempo, que debía centrarme en conseguir un trabajo de verdad. Eso es lo que le dije sin rodeos. Tienes talento. Recuerdo el portfolio que me enseñaste cuando te graduaste. Era increíble. Pareció sorprendida, como si hubiera olvidado eso de sí misma. No he tocado mi software de diseño en 3 meses, admitió. Ni siquiera sé si todavía recuerdo cómo se hace. Es como montar en bicicleta. Le dije, no se olvida. Después de recoger el desayuno, me preguntó si podía darse una ducha. Le di una toalla limpia y desapareció en el baño. Oí que se abría el grifo y aproveché para mirar el móvil. Tenía 3 llamadas perdidas de un número desconocido. Se me hizo un nudo en el estómago. No contesté, pero tenía la sensación de saber quién era. Efectivamente, apareció un mensaje de texto del mismo número. Dile a Lily que me llame. Tenemos que hablar. Lo borré sin responder. Cuando Lily salió de la ducha, con un aspecto más propio de ella con la ropa limpia de su mochila, le sugerí que saliéramos del apartamento un rato. Hay una cafetería al final de la calle que hace unos lates bastante buenos. Podríamos dar un paseo, tomar el aire. Ella dudó, mirando hacia la puerta principal como si Marcus pudiera estar esperando al otro lado. Luego enderezó los hombros. Sí, me parece bien. No puedo esconderme para siempre. Caminamos hasta la cafetería, a 3 manzanas de distancia, un local con muebles desiguales y obras de arte locales en las paredes. Pedí cafés con leche para los dos y nos sentamos junto a la ventana viendo pasar a la gente por la acera. La normalidad de la situación me parecía surrealista. Solo 2 amigos tomando café un domingo por la mañana, como si todo fuera bien. Ayer llamé a un abogado, dijo Lily de repente. Bueno, le envié un correo electrónico. Me lo recomendó Sarah. Está especializada en situaciones como la mía. Eso está bien, dije con cautela. Tener asesoramiento legal. Tengo miedo, admitió, de lo que vendrá después, de toda la logística. Recoger mis cosas del apartamento, ocuparme del contrato de alquiler, dividirlo todo. Y tengo miedo de él, de lo que hará cuando se dé cuenta de que realmente me he ido. No tienes que hacer nada de eso sola. Le dije, cuando vuelvas a recoger tus cosas, iré contigo, o Sara, o una escolta policial, si quieres,
lo que necesites. Se inclinó sobre la mesa y me apretó la mano. ¿Cómo he tenido tanta suerte de tenerte como amiga? Yo soy la afortunada, le dije, y lo decía en serio. Nos quedamos en la cafetería durante 2 horas hablando de todo y de nada. Me contó sus sueños de montar su propio negocio de diseño, los lugares a los que quería viajar, la vida que quería construir para sí misma. Yo le conté mis propios sueños secretos, aquellos que nunca había compartido con nadie, cómo quería comprar una casita algún día, quizá tener un perro, aprender a cocinar algo más que huevos revueltos. Serías un buen perro, papá, dijo sonriendo. Tienes la energía adecuada, tranquila y estable. ¿Eso es un eufemismo de aburrido? Bromeé. No, dijo ella con seriedad. Es un eufemismo de seguro. Haces que la gente se sienta segura, Ethan. Siempre lo has hecho. Las palabras quedaron entre nosotros. Esperaron más de lo que ella probablemente pretendía. O tal vez exactamente lo que pretendía. Cuando volvimos a mi apartamento, el sol de la tarde intentaba abrirse paso entre las nubes. Subimos las escaleras en lugar de tomar el ascensor, tomándonos nuestro tiempo. Cuando llegamos a nuestro piso, la vi tensarse. Sus ojos se dirigieron rápidamente a la puerta de su apartamento. Estaba cerrada. No se oía ningún ruido desde dentro. No había rastro de Marcus dentro de mi apartamento. Ella revisó su teléfono dentro. Sara está esperando que le llame. Probablemente debería prepararme para irme. ¿Estás segura de que estás preparada? Le pregunté. Ella lo pensó de verdad. No, dijo con sinceridad, pero no creo que nunca me sienta preparada. Solo tengo que hacerlo de todos modos. Guardó sus pocas cosas en la mochila y se puso la ropa que había llevado la noche anterior. Cuando salió del dormitorio, parecía más fuerte, más decidida. El autobús sale a las 2, dijo. Debería llamar a un taxi. Te llevaré yo, le dije inmediatamente. Ethan, no tienes por qué hacerlo. Quiero hacerlo, le dije. Por favor, déjame asegurarme de que llegas sana y salva. Ella asintió con la cabeza, conteniendo las lágrimas. Condujimos hasta la estación de autobuses en un cómodo silencio. Mi viejo Honda se abrió paso entre el tráfico de la tarde del domingo. Cuando me detuve junto a la acera, ella se volvió hacia mí. No sé cómo darte las gracias, me dijo. Por anoche, por hoy, por ser como eres. No tienes que darme las gracias. Es lo que hacen los amigos, le dije. Se desabrochó el cinturón de seguridad, pero no salió inmediatamente. ¿Puedo preguntarte algo? Lo que sea. Si las cosas vuelven a ir mal, si necesito un lugar donde ir o simplemente alguien con quien hablar, ¿seguirás ahí? Incluso si estoy en Portland, siempre, le dije sin dudar. Llámame cuando quieras, de día o de noche. Lo digo en serio, Lily. Se inclinó sobre la consola y me abrazó con fuerza. Eres la mejor persona que conozco, susurró. Luego se apartó, cogió su mochila y salió del coche. La vi entrar en la estación, con la espalda recta y la cabeza alta. Se giró en la puerta y me dijo adiós con la mano. Yo le devolví el saludo. Me quedé allí sentado unos minutos después de que desapareciera en el interior. Mis manos agarraban el volante. Tenía el pecho oprimido por emociones que no sabía nombrar. Orgullo por su marcha, miedo por lo que vendría después y algo más. Algo que no estaba preparada para examinar con demasiado detenimiento. Finalmente, conduje hasta casa. Mi apartamento parecía más vacío que nunca. La taza que había usado estaba en el fregadero. La manta que le había dado estaba doblada cuidadosamente en el sofá. El espacio que había ocupado parecía un vacío. Cogí la manta y la sostuve un momento. Luego la volví a doblar y la guardé. Ella estaba a salvo. Estaba con su familia. Estaba empezando de nuevo. Eso era suficiente. Tenía que ser suficiente. Pero mientras estaba sentada en mi sofá esa noche, desplazándome por mi teléfono sin verlo realmente, me di cuenta de que algo había cambiado. Mi vida tranquila ya no me parecía un refugio. Me parecía soledad. Y por primera vez en años, me pregunté cómo sería dejar entrar a alguien de forma permanente. No solo por una noche, sino para siempre.
La idea me aterrorizaba casi tanto como me emocionaba. La semana después de que Lily se marchara, transcurrió lentamente, como algo herido. Seguí con mi vida, con la misma rutina que había perfeccionado durante 3 años de vivir sola, pero todo parecía estar fuera de lugar. Me despertaba esperando oler el café recién hecho. Llegaba a casa del trabajo y me detenía en la puerta, escuchando los ruidos de la casa de al lado antes de recordar que ella ya no estaba allí. El silencio que antes había sido mi refugio ahora me resultaba opresivo, como si las propias paredes contuvieran la respiración. El apartamento de Marcus también permanecía en silencio. No lo vi durante 3 días. Al cuarto día, me lo encontré en el pasillo cuando salía para el trabajo. Tenía un aspecto horrible, sin afeitar, con los ojos inyectados en sangre, vestido con la misma ropa que le había visto llevar 2 días antes. Me miró con una expresión entre el odio y la desesperación. ¿Dónde está?, preguntó con voz ronca. No lo sé. Mentí con naturalidad. No la he visto. Vino a verte esa noche. Sé que lo hizo. Mantuve mi voz neutra. No está aquí, Marcus. Es todo lo que sé. Dio un paso hacia mí y pude oler el alcohol que desprendía, incluso a las 8 de la mañana. ¿Le dijiste que me dejara? ¿Le metiste ideas en la cabeza? Lily toma sus propias decisiones. Le dije. Siempre lo ha hecho. Algo se reflejó en su rostro. Quizás dolor o rabia. Era difícil de decir. Estábamos bien hasta que nos mudamos aquí, hasta que ella volvió a ser tu vecina. Deberías irte a casa, Marcus. Duerme y recupérate. No me digas lo que tengo que hacer, gruñó. Pero no se acercó más, solo se quedó allí, balanceándose ligeramente, con un aspecto patético y peligroso al mismo tiempo. Pasé junto a él sin decir nada, bajé en el ascensor y no respiré con normalidad hasta que estuve en mi coche. Me temblaban las manos sobre el volante. Envié un mensaje a Lily inmediatamente. Me he encontrado con Marcus esta mañana. Te está buscando. Ten cuidado. Ella respondió 1 hora más tarde. Gracias por la advertencia. Estoy bien. La casa de Sarah está bien. Empiezo a sentirme humana de nuevo. Nos enviamos mensajes esporádicamente durante las 2 semanas siguientes. Nada profundo, solo para ver cómo estábamos. Me habló del barrio de Sarah en Portland, de la cafetería de la esquina donde había empezado a trabajar por las mañanas para mantenerse ocupada, del terapeuta que Sarah le había ayudado a encontrar y de lo extraño que le resultaba hablar de todo en voz alta. Le hablé del trabajo, del nuevo cliente que pensaba que la legislación fiscal era negociable, de que por fin había utilizado mi balcón por primera vez para cenar al aire libre. Estoy orgullosa de que utilices el balcón, me escribió. Madurez, no te emociones demasiado. Sigo comiendo pizza congelada. Pasitos. Pero había algo en nuestros mensajes que parecía diferente. Una corriente que fluía bajo la conversación informal. Cosas no dichas, preguntas no formuladas. Me encontré redactando mensajes y luego borrándolos, sin saber cómo salvar la distancia entre lo que éramos y lo que podríamos llegar a ser. 3 semanas después de su partida, mi teléfono sonó a las 11 de la noche. El nombre de Lily apareció en la pantalla. Respondí antes del segundo tono. Hola, dije. ¿Todo bien? Sí, solo que... Hice una pausa. No podía dormir. No dejaba de pensar en cosas de esa noche, en lo que hiciste por mí. Nunca te lo agradecí como es debido. No tienes que darme las gracias, Lily. Sí que tengo que hacerlo, dijo con firmeza. No me hiciste preguntas. No me obligaste a explicarte, justificarme o convencerte de que estaba tomando la decisión correcta. Simplemente me abriste la puerta. ¿Sabes lo raro que es eso? ¿Lo mucho que significó para mí? Me senté en el sofá, en el mismo lugar donde había dormido esa noche. Eres mi mejor amiga. Por supuesto que te abrí la puerta, pero es más que eso, dijo en voz baja. Me hiciste sentir que importaba, que merecía la pena protegerme. Había olvidado lo que se sentía. Se me encogió el pecho. Siempre has sido importante. Marcus fue quien te hizo olvidar eso. El silencio se extendió entre nosotros, pero no era incómodo. Podía oír su respiración. Podía imaginarla acurrucada en algún lugar, con el teléfono pegado a la oreja.
Te echo de menos, dijo finalmente, y mi corazón se detuvo. Echo de menos hablar contigo. Echo de menos oírte hablar de tus aburridos clientes fiscales y tus cenas de pizza congelada. Echo de menos sentirme segura. Yo también te echo de menos, admití. El apartamento está demasiado silencioso sin ti. Sin mí, Ethan, solo estuve allí una noche. Lo sé, dije, pero fue suficiente para darme cuenta de lo silencioso que ha estado todo este tiempo. Otra pausa. Entonces, Sarah cree que debería quedarme aquí un poco más, para recuperar el equilibrio, descubrir quién soy sin Marcus en mi cabeza. Me parece una idea inteligente, dije. Aunque una parte de mí quería conducir hasta Portland ahora mismo y traerla de vuelta, he estado pensando en Seattle, en mi apartamento. Todavía me quedan 2 meses de contrato y Sarah me ha ayudado a contactar con un abogado. Tengo que volver tarde o temprano, recoger mis cosas y ocuparme de todos los asuntos prácticos que he estado evitando. ¿Cuándo? Le pregunté. El próximo fin de semana, tal vez. Sarah vendrá conmigo. Vamos a alquilar un camión de mudanzas. Cogeremos todo mientras Marcus está en el trabajo y nos iremos rápido. Yo también quiero ir, dije inmediatamente. Manos extra, apoyo extra, lo que necesites. Ethan, no tienes por qué hacerlo. Quiero hacerlo, la interrumpí. Por favor, déjame hacerlo. Se quedó callada durante un largo rato. De acuerdo, dijo finalmente. Sábado por la mañana a las 9:00. Nos veremos allí. Hablamos durante otra hora sobre cosas sin importancia, sobre el tiempo, sobre un documental que había visto, sobre mi compañero de trabajo que había enviado accidentalmente un correo electrónico confidencial al cliente equivocado. Cosas normales, cosas de amigos. Pero debajo de todo eso, algo más zumbaba entre nosotros. Algo que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar. Cuando finalmente colgamos, me quedé despierta durante mucho tiempo, mirando al techo, preguntándome qué nos depararía el próximo fin de semana. El sábado por la mañana amaneció frío y gris, típico de noviembre en Seattle. Me quedé fuera del edificio de apartamentos a las 8:45, con las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta, esperando el coche de Sarah. La camioneta de Marcus ya no estaba en su sitio habitual. Bien, estaba en el trabajo, tal y como Lily había planeado. El Honda plateado de Sarah se detuvo a las 8:55. Llevaba un remolque U-Haul enganchado atrás. Lily salió por el lado del copiloto y se me cortó la respiración. Estaba diferente. Llevaba el pelo más corto, cortado a la altura de los hombros en un elegante corte bob. Llevaba vaqueros y un jersey burdeos que nunca había visto antes. Y había algo en su forma de comportarse. Más fuerte, más segura. Hola, dijo y sonrió, una sonrisa auténtica que le llegaba a los ojos. Hola, le respondí, y de repente me sentí incómodo, como si no supiera qué hacer con las manos. Sarah dio la vuelta al coche, una mujer alta con los ojos de Lily y una expresión seria. Tú debes de ser Ethan. He oído hablar mucho de ti. Espero que todo bueno. Sobre todo, dijo con una sonrisa que era puro parecido familiar. Vamos a hacerlo. Subimos juntos las escaleras. A Lily le temblaban las manos mientras abría la puerta del apartamento, pero la empujó y entró con la cabeza bien alta. Yo seguí a Sarah de cerca. El apartamento era diferente de lo que había imaginado. Había señales de que estaba habitado, pero era impersonal, como una habitación de hotel en la que alguien se había quedado demasiado tiempo. Muebles caros, pero sin personalidad. No había cuadros en las paredes, ni libros en las estanterías, nada que recordara a Lily. La mayoría de los muebles son suyos, dijo, leyendo mi expresión. Los compró todos antes de que yo. Solo me llevo mi ropa, mis materiales de arte y algunas cosas personales. Trabajamos con eficiencia. Sarah se encargó del armario del dormitorio, mientras yo empezaba a empaquetar las cosas de la habitación libre que Lily había utilizado como estudio. Cuadernos de dibujo, lápices, un ordenador portátil, una tableta para diseño digital. Todo cubierto por una fina capa de polvo, como si no se hubiera tocado en meses. Lily se movía por el apartamento metódicamente, señalando lo que era suyo y lo que podía quedarse. Lo estaba haciendo bien, manteniéndose tranquila y concentrada,
hasta que abrió un cajón de la cocina y se detuvo. Estas eran de mi abuela, dijo en voz baja, sosteniendo un juego de cucharas medidoras. Mi madre me las dio cuando me mudé. Las usaba cada vez que horneaba. Su voz se quebró. Él odiaba que horneara. Decía que el apartamento olía demasiado dulce, así que dejé de hacerlo. Me acerqué y le quité con delicadeza las cucharas medidoras de la mano. Nos las llevaremos, le dije. Y tú hornearás lo que quieras, cuando quieras. Ella me miró, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Me quitó tantas cosas, Ethan. Pequeñas piezas que ni siquiera me había dado cuenta de que habían desaparecido hasta ahora. Entonces las recuperaremos. Le dije, todas. Ella asintió y me apretó la mano. Luego volvió a empaquetar, pero noté que ahora su mandíbula estaba apretada con determinación, no con resignación. Ya casi habíamos terminado. Las cajas estaban apiladas junto a la puerta cuando lo oímos. El sonido de un camión entrando en el aparcamiento. Un motor que reconocí. Se me revolvió el estómago. Lily palideció. No debería estar en casa. Los sábados trabaja hasta las 3. Quizás se haya olvidado algo, dijo Sarah. Pero su voz era tensa. Se oyeron pasos pesados en el pasillo. Una llave en la cerradura. La puerta se abrió de par en par. Marcus estaba allí, todavía con su ropa de trabajo. Sus ojos se volvieron locos cuando nos vio. Vio las cajas. Vio a Lily. ¿Qué demonios es esto?, dijo con voz baja y peligrosa. Estoy recogiendo mis cosas, dijo Lily, y me sentí orgullosa de lo firme que era su voz. Como tengo derecho a hacer. ¿Tienes derecho? Se rió con un sonido áspero. Te vas en mitad de la noche, no contestas a mis llamadas, desapareces durante un mes y ahora apareces con tu equipo de rescate para robarme. Me llevo lo que es mío, Marcus. Eso es todo. Dio un paso hacia el apartamento y yo me moví sin pensar, colocándome entre él y Lily. Tienes que irte, le dije en voz baja. Este es mi apartamento, gruñó. Tienes que irte. Es nuestro apartamento, dijo Lily detrás de mí. Yo sigo en el contrato de alquiler. Tengo todo el derecho a estar aquí. La cara de Marcus se contrajo. Por supuesto que estás aquí, dijo mirándome con puro odio. Haciendo de héroe. ¿Le dijiste que me dejara? ¿La convenciste de que era demasiado buena para mí? No tuve que convencerla de nada. Le dije que ella lo había descubierto por sí misma. Se abalanzó hacia adelante y yo me preparé, pero Sarah fue más rápida. Se interpuso entre nosotros, sacó el teléfono y ya estaba grabando. Da un paso más y llamaré a la policía, dijo con calma. Esto es acoso. Tenemos derecho a estar aquí. No tienes derecho a amenazarnos. Marcus se detuvo y miró el teléfono y a los tres que estábamos juntos. Algo cambió en su expresión. La ira se desvaneció, sustituida por algo que parecía casi desesperación. Lily, por favor, dijo, y se le quebró la voz. ¿Podemos hablar? Solo tú y yo. 5 minutos. Es todo lo que pido. Lily dio un paso adelante y yo me tensé, dispuesta a tirarla hacia atrás. Pero ella solo lo miró. Lo miró fijamente y negó con la cabeza. No, dijo simplemente. Hemos terminado de hablar. Hemos terminado. Y punto. Voy a recoger mis cosas y me voy. Mi abogado te informará sobre el contrato de alquiler. ¿Tu abogado? Se rió con amargura. ¿No puedes permitirte un abogado? Sarah me está ayudando. Lily dijo, ya no estoy sola, Marcus. No soy la persona que podías controlar y manipular. He terminado. Algo en su voz debió de calar en él por fin. La firmeza de su tono. La miró a ella, nos miró a nosotros. Miró las cajas junto a la puerta y algo en él se desinfló. Está bien, dijo en voz baja. Coge tus cosas y vete. De todos modos, nunca fuiste lo suficientemente buena para mí. El insulto estaba destinado a hacerte daño. Pero Lily solo levantó la barbilla. Tienes razón. No era lo suficientemente buena para ti. Era mejor. Cogimos las cajas y nos fuimos. Marcus no nos siguió. Cargamos el camión de mudanzas en un tenso silencio, mirando por encima del hombro, pero él se quedó dentro. Cuando todo estuvo embalado, Sarah se sentó en el asiento del conductor. Nos vemos en Portland, le dijo a Lily. Tómate tu tiempo. Lily asintió y se volvió hacia mí.
¿Podemos hablar un momento? Por supuesto. Caminamos hasta la esquina, fuera de la vista del edificio de apartamentos. El viento de noviembre nos atravesaba las chaquetas, pero ninguno de los dos parecía darse cuenta. Gracias, dijo ella, por estar ahí, por plantarle cara, por ser tú mismo. Siempre estaré ahí, le dije. Siempre que me necesites. Ella me miró y algo pasó entre nosotros. Algo que se había ido gestando desde aquella primera noche, desde cada mensaje de texto, desde cada momento que habíamos pasado bailando cuidadosamente alrededor de lo que realmente estaba pasando. Ethan dijo en voz baja, cuando estuve en Portland estas últimas semanas, tratando de descubrir quién soy sin Marcus, me di cuenta de algo. No dejaba de pensar en ti, en aquella noche, en lo segura que me sentí, en lo vista que me sentí, en cómo me mirabas como si yo importara, como si mereciera la pena protegerme. Mi corazón latía con fuerza. Tú importas, siempre lo has hecho. Ahora lo sé, dijo. Pero aquí está el problema. No estoy preparada. No estoy preparada para nada nuevo, nada complicado. Necesito tiempo para curarme, para descubrir quién es Lily cuando es solo Lily. No la novia de Marcus, ni el proyecto de alguien, ni la responsabilidad de nadie. Lo entiendo, dije, y lo entendía, aunque me doliera. Pero, continuó y se acercó más. También sé que lo que siento cuando estoy contigo es real y vale la pena esperar si tú estás dispuesto a esperar. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. Ella sonrió con tristeza. No lo sé. Semanas, meses, quizá más. ¿Es justo pedir eso? Extendí la mano y le aparté un mechón de pelo detrás de la oreja. Lily, he esperado toda mi vida para sentir lo que siento cuando estoy contigo. Puedo esperar un poco más. Ella cerró los ojos y se inclinó hacia mi caricia. No te merezco. Sí que me mereces, dije con firmeza. Te mereces todo lo bueno. Abrió los ojos y me miró con tanta esperanza, miedo y posibilidades que se me cortó la respiración. Debería irme, dijo. Sara me está esperando. Vete, le dije. Cuídate. Haz lo que tengas que hacer. Y cuando estés lista, si sigues interesada en aburridos contables fiscales adictos a la pizza congelada, ya sabes dónde encontrarme. Ella se rió, una risa auténtica que sonaba a libertad. Entonces hizo algo inesperado. Se puso de puntillas y me besó en la mejilla. Un beso suave, breve y lleno de promesas. Volveré, susurró contra mi piel. Cuando vuelva a estar completa, volveré. Luego se dio la vuelta y se alejó. La vi subir al coche de Sara, las vi alejarse, con el remolque de U-Haul balanceándose ligeramente detrás de ellas. Me quedé en esa esquina durante mucho tiempo después de que desaparecieran. Me llevé la mano a la mejilla donde me había besado, sintiendo que algo había terminado y que otra cosa acababa de empezar. El peso sería duro, pero ella lo valía. Lo valía todo. Los meses que siguieron fueron extraños. No malos, exactamente, pero diferentes. Vivía en un estado de animación suspendida, pasando los días con un pie en el presente y otro en alguna posibilidad futura. Lily y yo nos enviábamos mensajes con regularidad, a veces a diario, a veces con intervalos de una semana o más, cuando ella necesitaba espacio para centrarse en sí misma. Nunca la presioné, nunca le pedí más de lo que ella estaba dispuesta a dar. Me habló de la terapia, del lento y doloroso trabajo de desaprender los patrones que la habían mantenido pequeña y asustada, de los días en los que se sentía fuerte y de los días en los que sentía que nunca volvería a estar bien. Consiguió un trabajo a tiempo completo en una agencia de diseño en Portland, pequeña pero respetada, haciendo el trabajo que le gustaba. Me envió fotos de su primer diseño de logotipo que se imprimió, de la cafetería donde pasaba los sábados por la mañana dibujando, del pequeño apartamento al que se había mudado y que era completamente suyo. Yo le conté mi ascenso en el trabajo, que por fin había aprendido a cocinar algo más que huevos revueltos, que estaba pensando en adoptar un perro. Hablamos de libros, películas, política y de nada en absoluto. Reconstruimos nuestra amistad sobre una base de honestidad, sin el peso de Marcus entre nosotras, sin secretos ni miedos.
Pero bajo cada conversación había un hilo de posibilidad, una pregunta tácita. Cuando Marcus se mudó del edificio en enero, un día llegué a casa y encontré su apartamento vacío. Había un cartel de "Se alquila" en la ventana. Le envié un mensaje a Lily. "Se ha ido". Ella respondió: "Bien, por fin se ha cerrado ese capítulo. ¿Cómo te sientes?". "Libre", me contestó. "Realmente libre". El invierno dio paso a la primavera. Seattle se despojó de su manto gris y floreció con cerezos en flor y un sol inesperado. Empecé a usar más mi balcón, a cenar fuera, a ver cómo la puesta de sol pintaba el cielo de tonos naranjas y rosas. Pensaba en Lily constantemente, pero intentaba que eso no me consumiera. Tuve algunas citas, intentos a medias de seguir adelante, pero todas me parecieron vacías, como si estuviera actuando con la persona equivocada. En abril, Lily me llamó a medianoche. Respondí inmediatamente, con el corazón acelerado. "Hoy hice algo", dijo, con voz emocionada y nerviosa. "¿Qué?". "Me inscribí en una conferencia de diseño en Seattle. El mes que viene, durante 3 días, me alojaré en un hotel en el centro, haré contactos, asistiré a talleres". Hizo una pausa. "Y esperaba que quizá pudiéramos vernos, si te apetece. Sin presión, solo". "Sí", la interrumpí. "Por supuesto, sí". Ella se rió, aliviada. "Vale, vale, bien. Te enviaré las fechas por mensaje". Ese mes se me hizo más lento que todos los anteriores juntos. Me encontraba mirando obsesivamente el calendario, contando los días. Limpié mi apartamento 3 veces. Compré sábanas nuevas. Me corté el pelo. Me sentía ridícula por estar nerviosa por ver a mi mejor amiga. Pero no se trataba solo de ver a mi mejor amiga. Las dos sabíamos que la conferencia era el primer fin de semana de mayo. Lily me envió un mensaje el viernes por la tarde. "Acabo de registrarme en el hotel. La conferencia empieza mañana a las 9 p.m. Esta noche estoy libre, si quieres que quedemos para cenar". Me quedé mirando el mensaje durante un minuto entero antes de responder. "Por supuesto. ¿Dónde y cuándo?". "En ese restaurante italiano que mencionaste una vez, el que tiene una carbonara tan buena. A las 7 p.m. Hice la reserva inmediatamente. Llegué al restaurante 15 minutos antes, lo que me dio tiempo de sobra para dudar de todas las decisiones que había tomado. La camisa que había elegido, la colonia que me había puesto, las flores que había comparado impulsivamente a un vendedor ambulante y que luego había dejado en el coche, porque ¿quién lleva flores a una posible cita con su mejor amiga? Entonces ella entró y todos los pensamientos de mi cabeza se evaporaron. Llevaba un vestido azul, sencillo pero elegante, y se había dejado crecer el pelo que le caía por los hombros en suaves ondas. Pero no fue el vestido ni el pelo lo que me dejó sin aliento. Fue su forma de comportarse. Segura, presente. Oh, nuestras miradas se cruzaron al otro lado del restaurante y ella sonrió. Esa sonrisa podría haber alimentado a toda la ciudad. "Hola", dijo cuando llegó a la mesa. "Emana, estás guapísima". Se rió y se sentó. "Tú también estás muy guapa". La cena fue fácil y difícil al mismo tiempo. Fácil porque recuperamos nuestro ritmo natural, hablando y riendo como si no hubiera pasado el tiempo. Difícil porque cada vez que nuestras miradas se cruzaban, cada roce accidental de nuestras manos al coger el pan me hacía sentir una descarga eléctrica. Hablamos de su conferencia, de mi trabajo, de todo y de nada. De la nueva cafetería que había abierto cerca de mi apartamento, del libro que estaba leyendo, de la próxima boda de Sara, temas seguros, temas de amigos. Pero cuando la cena terminó y nos quedamos disfrutando del tiramisú que compartíamos, la conversación cambió. "Estoy muy orgullosa de ti", le dije, "por todo lo que has hecho estos últimos meses, el trabajo que has dedicado a ti misma. No podría haberlo hecho sin ti", dijo en voz baja. Saber que estabas ahí, aunque fuera desde la distancia, me ayudó. Me dio algo sólido cuando todo lo demás parecía inestable. "Tú hiciste la parte difícil", le dije. Yo solo respondí a los mensajes. Fue más que eso. Dejó el tenedor y me miró directamente. "Ethan, tengo que decirte algo.
No he venido a Seattle solo por la conferencia. Quiero decir, la conferencia es real y estoy emocionada por ella. Pero no es por eso por lo que estoy aquí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No, no. Ella respiró hondo. Estoy aquí porque estoy lista. Estoy lista para dejar de esperar. Estoy lista para ver si lo que siento por ti, lo que sentí desde aquella noche en que abriste la puerta, es real. Creo que lo es. Estoy bastante segura de que lo es. Pero primero necesitaba estar sana para saber que te elegía porque te quería, no porque necesitara que me salvaras. Me incliné sobre la mesa y le cogí la mano. Y ahora te elijo a ti, dijo, con los ojos brillantes por las lágrimas que no derramaba. Si me aceptas, si sigues interesado en ver a dónde nos lleva esto, Lee, dije con la voz ronca por la emoción. Te he estado esperando, siempre te esperaré, pero ya no tengo que esperar más, ¿verdad? Ella negó con la cabeza, sonriendo entre lágrimas. No, no tienes que esperar más. Salimos del restaurante cogidos de la mano. La tarde de mayo era cálida. La ciudad estaba llena de gente disfrutando del primer atisbo real de la primavera. Caminamos sin rumbo fijo. Simplemente caminamos, con los dedos entrelazados, hablando de todo lo que antes nos había dado miedo decir. Estaba aterrorizada esa noche, admitió cuando llamé a tu puerta. Aterrorizada de que me rechazases, me juzgases o me hicieses preguntas para las que no estaba preparada. Nunca podría rechazarte, le dije. Ahora lo sé, pero entonces llevaba tanto tiempo creyendo que era una carga, que mis problemas eran demasiado, que me merecía lo que me estaba pasando. Tú cambiaste eso con solo abrir la puerta, con solo prepararme un té y darme un lugar seguro donde respirar. Terminamos en un pequeño parque con vistas a la ciudad, sentadas en un banco mientras las luces parpadeaban debajo de nosotras. La Space Needle brillaba en la distancia. Todo parecía posible. Entonces, ¿qué pasa ahora? Pregunté. Tú estás en Portland. Yo estoy aquí. ¿Cómo lo hacemos? Con cuidado, dijo ella. Honestamente, hablamos, nos visitamos cuando podemos. Lo tomamos con calma. Aún no estoy lista para volver a Seattle. Demasiados recuerdos, demasiada historia. Pero tal vez algún día pueda superarlo, dije. Ella se volvió hacia mí, con el rostro serio. Necesito que entiendas algo. No soy la misma persona que era antes, Marcus. La terapia, el trabajo que he hecho, me ha cambiado. Ahora soy más fuerte, pero también más cautelosa, más consciente de las señales de alerta. Probablemente necesitaré que me tranquilicen a veces. Probablemente tendré días malos en los que los viejos miedos se apoderen de mí. ¿Podrás soportarlo? Le acaricié la cara con las manos, rozándole las mejillas con los pulgares. Lily, no quiero a la persona que eras antes. Te quiero tal y como eres ahora. Fuerte, cautelosa, consciente. Esa es la persona que elijo. Toda ella. Se le cortó la respiración. Bésame, susurró. Y lo hice. No fue como en las películas, donde explotan fuegos artificiales y el mundo se desvanece. Fue mejor que eso. Fue real. Suave y vacilante al principio, luego más profundo, lleno de meses de espera, deseo y esperanza. Cuando nos separamos, ambos sonreíamos. Ha merecido la pena esperar, dijo ella. Sí, coincidí. Realmente lo valió. Nos quedamos en ese parque hasta que las luces de la ciudad se difuminaron y la noche se volvió fría. Hablamos del futuro, de las posibilidades, de visitarnos por turnos, de videollamadas y mensajes de texto, y de construir algo real al ritmo que nos pareciera adecuado. Cuando finalmente la acompañé de vuelta a su hotel, se detuvo en la entrada y se volvió hacia mí. Quédate, dijo simplemente. No por nada físico, aún no estoy preparada para eso, pero quédate. Déjame dormirme sabiendo que estás ahí. Como aquella primera noche. Déjame despertar sabiendo que esto es real. ¿Estás segura? Le pregunté. Estoy segura. Subimos a su habitación y todo fluyó con naturalidad. Tranquilo. Ella se cambió en el baño mientras yo me sentaba en el borde de la cama, todavía maravillado de que aquello estuviera sucediendo. Cuando salió en pijama, con la cara limpia,
Se parecía mucho a aquella mujer asustada que había llamado a mi puerta meses atrás, pero también era muy diferente. Nos tumbamos en la cama, con las luces apagadas, y la luz de la ciudad se filtraba a través de las cortinas. Ella se acurrucó a mi lado, con la cabeza sobre mi pecho y mi brazo alrededor de sus hombros. Gracias, susurró en la oscuridad, por esperar, por ser paciente, por ser tú. Gracias por volver, le dije, por elegir esto, por elegirnos siempre, dijo ella, repitiendo mis palabras de hacía meses. Siempre nos elegiré. Sentí que su respiración se calmaba. Sentí que su cuerpo se relajaba y se dormía. Y allí, tumbado en la oscuridad, abrazando a la mujer que había esperado. La mujer que había llamado a mi puerta una noche lluviosa y lo había cambiado todo, me di cuenta de algo profundo. A veces, el amor no se anuncia con grandes gestos o declaraciones dramáticas. A veces llama silenciosamente a tu puerta cuando menos te lo esperas, roto y asustado, pidiendo refugio. Y a veces, si tienes la suerte de responder, si eres lo suficientemente valiente para esperar, si eres lo suficientemente paciente para dejar que se cure, vuelve a ti completo y listo. Y vale la pena cada segundo de incertidumbre. Lily se movió en su sueño, murmurando algo que no pude entender. Le di un beso en la frente y cerré los ojos. Ahora teníamos tiempo, todo el tiempo del mundo, y todo había comenzado con tres simples palabras. ¿Puedo quedarme? Mi respuesta había sido sí entonces. Era sí ahora. Siempre sería sí.